Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder reunirnos alrededor de tu palabra, Señor, para estudiar hoy las Escrituras. Gracias, Señor, porque vamos a tocar un tema que puede ser delicado, difícil, incluso controversial, pero queremos, Señor, salir en paz, Señor, y sobre todo, salir con tu palabra. Habla a nuestras vidas. Dame, Señor, la capacidad de poder explicar estas verdades de una manera sencilla. Dame la capacidad de poder explicarlas de una manera simple y ayuda a mis hermanos a poder comprender estas verdades. Abre nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra para poder comprender lo que está escrito, atesorarlo y mañana poder explicarlo a otros. Y danos también humildad para poder tratar con los que piensan diferente. Ayúdanos, Señor, a que la doctrina que aprendamos no nos sirva para alimentar nuestro orgullo y ganar debates, sino que la doctrina que aprendamos nos sirva para adorarte mejor a ti. No permitas, Señor, que sana doctrina para nosotros signifique soberbia, sino que sana doctrina para nosotros signifique más humildad, porque cuanto más conocemos la verdad de ti, más pequeños somos. Háblanos, Señor, en esta tarde con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como he dicho, hermanos, hoy vamos a hablar de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o como otros la conocen, la doctrina del rapto. Rapto no me gusta, porque arrebatamiento al menos es una palabra que sí aparece en algunos textos de la Escritura, es decir, seremos arrebatados. La palabra rapto como un sinónimo es que me suena casi como a un secuestro desagradable. Yo no sé a ustedes, pero a mí la palabra rapto me suena a alguien que no me quiere, que me secuestra para sacar un beneficio de mí. No me gusta esa palabra. Pero vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Quiero decir que esta doctrina es una doctrina que mayormente el pensamiento más popular hoy en día es el pensamiento dispensacionalista, que sostiene que la iglesia será arrebatada justo antes de que empiece la que conocemos como Gran Tribulación, que dura 7 años, y luego después de esos 7 años vendrá la segunda venida de Cristo. Piensan que esas personas sostienen que nosotros, por ejemplo, no veremos al anticristo, que será justo después de que la iglesia sea arrebatada, porque en teoría el Espíritu Santo lo detiene y con el arrebatamiento de la iglesia el Espíritu Santo será quitado y entonces lo que detiene al anticristo será quitado y el anticristo obrará y empezará la persecución masiva contra la iglesia y la iglesia ya no será perseguida en unas regiones, sino que será perseguida por el mundo entero y habrá una serie de sucesos que, bueno, la iglesia no pasará porque ya no estará aquí, entonces quien pasará eso serán los malos creyentes que no han estado vigilantes y se han quedado en el rapto. Hay una serie de cosas. Quiero decir que ese pensamiento no es el más común a nivel de historia, es el más común hoy. En el año 1830 aproximadamente, ese pensamiento coge fuerza con un hombre inglés llamado Nelson Darby. Un hombre llamado Darby, inglés, empieza a promover este pensamiento, el dispensacionalismo, y coge mucha más fuerza con un hombre llamado, con una Biblia de estudio, llamada Scofield. La Biblia de estudio Scofield está disponible, está a la venta, y es la que empezó a promover con fuerza el pensamiento dispensacionalista, que es el que sostiene con más fuerza el rapto pretribulacional. Y este rapto más dentro del movimiento dispensacional. Entonces, es bueno entender que a pesar de que sea hoy el pensamiento más común, no es el pensamiento más histórico. Cuando tú le digas a la gente, oye, ¿desde cuándo apareció esta doctrina? Ellos te dirán, desde Pablo. Pablo lo decía. Pero la realidad es que según ellos lo decía Pablo, pero después de Pablo nadie más lo dijo. Porque si tú lees escritos, y los hay, esto no es ficticio, esto no me lo invento yo, si tú lees textos de padres de la iglesia, de creyentes, de teólogos del siglo II, del siglo III, del siglo V, nadie hablaba de eso. Parece que después de Pablo nadie más lo entendió hasta el 1830. Y eso, hermanos, es preocupante. Pensar que nosotros, desde el 1830, hemos averiguado lo que Pablo quiso decir, pero por 1800 años nuestros hermanos han estado ciegos y pensando otras cosas.
El pensamiento más común a lo largo de la historia, el más común, siempre ha sido que la iglesia será arrebatada en un único evento, la segunda venida de Cristo. Y que Cristo no vendrá una media vez antes. Entonces, pero el problema es este, que si yo solo hablo de historia, tampoco puedo sostener mis creencias, porque puede ser realmente que la iglesia se haya equivocado. ¿Por qué no? La iglesia estuvo ciega mucho tiempo, en tiempos de la iglesia católica romana, donde cobraba tanta fuerza hasta la reforma protestante, hubieron tiempos de tiniebla, de oscuridad, en que prácticamente el pueblo cristiano estaba ciego, hasta que volvieron la luz. La luz volvió al pueblo cuando la escritura y el evangelio volvieron a resurgir. Así que puede ser, venga, vamos a poner que durante 1000 años, 1800 años la iglesia se ha equivocado. Así que lo que quiero hoy no es que creamos en lo que debemos creer por la historia. No quiero decir, pues mira, como esto empezó hace poco, pues ya no lo creo porque no tiene mucha historia. Quiero que creamos lo que creamos por la palabra. Por la palabra. Y yo sé algo, que después de esta enseñanza, que es controversial, que por más de 150 años no hay puntos en común, no creo que yo hoy resuelva todas las dudas y provoque que todo el mundo crea lo mismo. No espero realmente eso, sé que no va a pasar, pero tengo que defender mis convicciones, tengo que defender lo que creo a la luz de la palabra, y sí que espero que personas que no sabían mucho del asunto y puedan comprender con Biblia estas cosas con más profundidad. Así que lo que vamos a hacer es ahora ir a la Escritura y vamos a ir de esta forma. He cogido los textos que más suelen utilizar para justificar el pensamiento del rapto pretribulacional y los textos que ellos usan para hablar de ese rapto. Yo voy a intentar explicarlos de manera que creo que hablan de la segunda venida de Cristo. O sea, no voy a coger otros textos. No es, ellos usan esos y el pastor ha usado esos. No, lo voy a hacer de otra manera. Voy a usar los que ellos usan y voy a mostrar cómo creo que se han equivocado en sus interpretaciones. Así que quiero empezar por el texto, yo lo llamo el texto madre de la doctrina del rapto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Los dos textos más utilizados para hablar del arrebatamiento, del rapto secreto, porque ojo, yo no sé si saben mucho de ese rapto, pero siempre dicen que es secreto. ¿Han visto películas como Dejados Atrás? Me gusta la frase de Paul Washer cuando dijo, lo único dejado atrás en la película fue la Biblia. Porque la idea es que se va a quedar la ropa, ¿verdad? Es como, habría un piloto que era creyente y de golpe se irá, se quedará la ropa y el avión se estrellará, los coches entrarán en colapso, esas películas apocalípticas. Entonces la idea de ellos es que será secreto, ¿verdad? Que será como en menos de un parpadear ya no estamos. No habrá ruido, no habrá aviso, será en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche. Siempre son esos textos. Y los dos más utilizados son Primera Tesalonicenses 4, 17, y luego uno que está en Primera de Corintios 15, 50 al 53. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Ahora quiero hacer solo dos preguntas. ¿Dice que seremos arrebatados, sí o no? ¿Existe arrebatamiento, sí o no? Eso es innegable. Yo no vengo a decir que no creo en el arrebatamiento. Mi pelea no está en no creer en el arrebatamiento. Hay mucha gente que va por ahí diciendo, los reformados no creen en el arrebatamiento, Juan Manuel no cree en el arrebatamiento. Mentira, yo creo en lo que dice la Escritura, por eso creo en la predestinación, no como ellos, que dicen, yo no creo en la predestinación, es calvinista, pero tienes que arrancar un montón de versículos de la Biblia que hablan de escogidos, predestinados, elegidos, y yo no voy a hacer eso. Así que creo en el arrebatamiento porque está en la Biblia. Mi dilema es, ¿cuándo será el arrebatamiento? Entonces, otra pregunta, ¿alguno de ustedes ya habían hablado sobre el arrebatamiento con este versículo? ¿Sí?
¿Le habían usado este versículo alguna vez para hablarles del rapto? ¿Seremos arrebatados? Ok, mi pregunta siempre va a ser en todos los textos es si esto habla de un evento antes de la segunda venida de Cristo o si esto habla de la segunda venida de Cristo. Este es el texto que suelen utilizar para hablar del arrebatamiento secreto antes de la segunda venida de Cristo. Primera carta a los Tesalonicenses 4:17. Pero un versículo o un texto sacado de contexto, ¿qué crea? Un pretexto. Para asegurarnos de qué habla un texto hay que hablar de qué habla el texto entero. Así que vamos a hacer una lectura un poco más grande, ¿vale? No solo un versículo, porque ahí puede haber confusión. Vamos a leer primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, pero vamos a leer del 13 al 18. Y verán que yo he marcado algunas palabras. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La expresión de los que duermen es una expresión que saben que la Escritura habla mucho de la gente que está muerta ya, que está muerta. Dice, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor. Escuchen, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Y yo quiero que se queden con esa palabra que marqué, hasta la venida del Señor. Porque vamos a ver cómo esa expresión venida del Señor siempre hace referencia a la segunda venida de Cristo. Pero por si tenemos dudas vamos a seguir leyendo. Hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Y mire que decía justo el versículo de antes del 17. Está hablando de la venida del Señor. ¿Y cómo describe la venida del Señor en el 16? El Señor mismo descenderá del cielo, ¿cómo? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el silencio? ¿Dónde está ese misterio que nadie verá, nadie escuchará, nadie sabrá y la gente desaparecerá? Si la expresión que usa Pablo para referirse a esa venida del Señor es con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que es la misma expresión que usa para hablar de la segunda venida de Cristo como una venida en las nubes, gloriosa y que todos verán y oirán. Entonces dice que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados. Entonces el momento que está describiendo Pablo, que seremos arrebatados, es un momento en que Cristo vendrá personalmente y vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No parece muy secreto. Parece la venida de Cristo, la segunda venida de Jesús. Así que el primer texto que ellos utilizan está muy bien si no lees el versículo anterior. Pero cuando lees el versículo anterior, te das cuenta que lo que está describiendo Pablo en ese arrebatamiento es la segunda venida de Cristo, gloriosa, que todo ojo verá y será oída con voz de mando. Hermano, ¿qué secreto hay en voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios? Así que primera carta a los Tesalonicenses 4:17 habla de un arrebatamiento en la segunda venida de Cristo. Primer texto de ellos, y esa creo que es la correcta interpretación. Segundo texto que a mí me llevó a confusión. Hermano, lo que he cogido son los textos que yo usaba para defender, pero que después me trajeron dudas. Hermano, cuando lees la Biblia y te preguntas cosas, es bueno. Te lleva a estudiar y eso te lleva a aprender. Ahora vamos a ver otro texto controversial, que es segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4, perdón. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ¿de qué hablaba Pablo? Claro, es que si uno ya lo interpretas de una manera, todo vas a saber igual. Hemos dicho que lo que Pablo llamaba antes como la venida del Señor era, ¿qué era? La segunda venida de Cristo.
Ahora Pablo en su segunda carta usa la misma expresión con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entiendo, por lo tanto, que si usa la misma expresión, se refiere a lo mismo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. El día del Señor ha llegado. La expresión, y lo veremos ahora también en otros textos, el día del Señor, hace referencia al día final, segunda venida de Cristo, cuando el Señor vendrá en juicio y también para llevarnos en gloria. Entonces, mira qué dice: el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? ¿De qué está hablando? Yo voy a ir parando en esta clase para que veamos que seguís las cosas. ¿Qué no vendrá? ¿De qué está hablando? El del día del Señor, de la segunda venida de Cristo. Dice, no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Él dice que la segunda venida de Cristo no llegará sin que antes pase la apostasía y se presente ese inicuo, el anticristo. El anticristo. Versículo 8 del mismo capítulo, segunda carta a los Tesalonicenses 2:8. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué dice que el Señor va a hacer con ese inicuo, el anticristo? Lo va a matar. Y ellos piensan, y bien pensado, que el Señor lo matará en la segunda venida, cuando acabará con él. Pero aquí está hablando Pablo: a los creyentes no os alarméis, porque antes de que el Señor venga, ¿por qué? ¿Qué pasaba con los creyentes? Estaban preocupados. ¿Y si el Señor viene ya? ¿Y si viene hoy? Si leen las cartas verán que había gente que había dejado de trabajar. Por eso Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Porque hay gente que, como se está diciendo, el Señor viene, ha dejado el trabajo y vive en casa de los hermanos comiendo de prestado, solo diciendo que como el Señor viene, ¿para qué buscar trabajo? Y Pablo lo reta y dice, hermano, no anden, que hay algunos por ahí que andan metiéndose en la vida de otros sin nada que hacer. Yo les digo que el que no trabaje, que no coma. No era que necesitaran algo, es que estaban pensando que como el Señor venía no valía la pena ponerse a trabajar y que mejor ir picoteando de la casa ajena, ya esperando los últimos días. El Señor, como ve que la iglesia de los tesalonicenses está alarmada por la segunda venida de Cristo, el Señor les dice, tranquilos, que la segunda venida de Cristo no se va a dar sin que antes pasen una serie de cosas, entre ellas que venga la apostasía y se manifieste el anticristo, ese inicuo, al que el Señor luego matará con su mismo poder. Entonces, hermanos, en ningún momento el Señor les está diciendo que ellos no lo verán. En ningún momento les está diciendo que ellos no estarán en la tierra cuando ese inicuo se manifieste. Solo les está diciendo que estén tranquilos, porque hasta que el Señor venga, tienen que pasar esas cosas. Tiene que haber apostasía, el anticristo debe aparecer. Pero Él no les está diciendo que ellos no estarán para verlo. Porque Él está hablando todavía de la segunda venida del Señor. Y saben que ellos estarán hasta la segunda venida del Señor. Ellos dan por hecho que ellos, antes de ver a su Señor, tienen que ver al anticristo y la apostasía suceder. Aprovecho para decir, y esto se podría tratar más a fondo, pero voy a seguir con el tema, que uno de los pensamientos históricos de qué detiene que el anticristo haga lo que le dé la gana es la democracia, las leyes. Las leyes es lo que permite libertad religiosa. Las leyes es lo que nos permite tener culto. Déjame decirte, ¿qué se está apretando cada vez más para que sea más difícil adorar a Dios? Cada vez más no nos dejan hablar de un tema, nos prohíben hablar contra el movimiento LGTB, nos prohíben esto, las normas para abrir un templo cada vez más difíciles, hasta que al final en todo el mundo sea prohibido y no podamos
reunirnos, adorar a Dios con libertad. Es un pensamiento, hay varios, pero en ningún momento, tú dirás, ya, pero esto no habla de leyes, pero tampoco habla de Espíritu Santo, eso es nuestro pensamiento, pero no lo ha mencionado. Lo hemos dado por hecho. Eso es lo que muchos pasa. Y a mí me pasaba, y hablo por mí, no por otros que piensan así, por mí. A mí me había dicho mi pastor que eso era el Espíritu Santo. Y aunque ahí no pusiera Espíritu Santo, yo pensaba que si mi pastor decía que era el Espíritu Santo, tenía que ser el Espíritu Santo. Pero en ningún momento da por hecho eso. Otro texto que a mí me han enseñado para decir la iglesia no pasará la gran tribulación es este. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 9, versículo 10. No sé si han oído esto. Pero la iglesia no pasará la tribulación porque Dios dice que nosotros no estamos destinados para ira. Muchos dicen esto. ¿No ves? Pablo dice, nosotros no estamos puestos para ira. Ahora te pregunto, ¿pone para ira o para tribulación? Cuando uno tiene una creencia muy arraigada, a veces cae en el peligro de forzar textos bíblicos para que digan lo que yo quiero decir. En ese texto dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Entonces, las personas que quieren decir, nosotros no pasaremos la gran tribulación, dicen, ¿no ves? Porque a nosotros Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Primero, ahí no dice, porque Dios no nos ha puesto para tribulación, sino para arrebatamiento. El concepto aquí no es tribulación y arrebatamiento, sino ira y salvación. ¿Qué van a recibir al final de sus vidas todos aquellos que no sean salvos? ¿Qué destino hay para el hombre? O salvación o ira. O gloria o ira. Mira lo que dice Pablo. Dios a nosotros no nos ha destinado para ira, para castigo, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. ¿Dónde ahí habla de la gran tribulación? ¿Dónde ahí habla del arrebatamiento? Ahí solo está diciendo que nosotros, el pueblo de Dios, somos puestos para salvación y no para ira, como los enemigos de Dios que serán castigados eternamente. Pero ¿dónde habla ahí de arrebatamiento? Yo quiero que tú lo veas, hermano. ¿Ves algo de arrebatamiento ahí? ¿Ves algo de tribulación ahí? Habrá ira y habla salvación. Y tú y yo no tendremos ira. Los no creyentes sí tendrán ira. Los impíos sí tendrán ira. Pero tú y yo tenemos salvación por medio de Jesucristo. Ese texto no habla del arrebatamiento, no habla de la gran tribulación, habla de unos que tendrán ira de Dios y otros que tendrán salvación por medio de Jesucristo. No podemos arrancar un texto para justificar y fundamentar mis pensamientos. Yo quiero deciros que entiendo que haya gente que pueda pensar en un rapto pretribulacional. No es tan descabellado porque no son 1, 2 ni 3. Pero quiero que al menos quien lo piense que tenga fundamento. Esto no es fundamento. Estos versículos están cogidos con pinzas para justificar ese pensamiento. Miren, el texto que también usan mucho para decir que no pasaremos la gran tribulación. Y yo quiero que ustedes lo entiendan, porque mi idea no es que apunten y digan, así piensa Juan Manuel. Quiero que salgan diciendo, lo he entendido. Y a lo mejor no todos, porque hay cosas complejas. A lo mejor tú dices, mira, a mí lo del Espíritu Santo no me ha quedado muy claro, porque hay cosas que deberíamos de tener a lo mejor 1 hora solo para eso. Pero quiero que al menos 3 o 4 textos que ellos usan te des cuenta que están mal usados. El primero ha quedado claro. Cuando hemos hablado con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, queda claro. Hay algunos que son sencillos de entender. Por ejemplo, este lo usan mucho para decir que no pasaremos por la gran tribulación. Apocalipsis 3:10.
Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Alguno ya ha oído ese texto para decir que no pasaremos por la gran tribulación? Es usado. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿A quién iba dirigida esta carta? A nosotros. ¿Era una iglesia en concreto? ¿Sí o no? Habían 7 iglesias en Apocalipsis y esto pertenece a una iglesia, a la que el Señor, a esa iglesia, entre virtudes y otras cosas, les dice: yo te voy a guardar de la hora de la prueba que está por venir sobre todo. En primer lugar, ese texto no habla, creo, de la gran tribulación, porque está hablando a una iglesia que iba a recibir esa carta y que iba a entender que iba a venir una prueba y que ellos serían guardados. ¿Y para qué Dios le manda una carta a una iglesia que no va a pasar por la gran tribulación? Ellos, al final no vino la prueba, Dios nos mintió. No es así. Pero si ese argumento de una interpretación simple, el problema es que la gente suele decir esto tiene doble significado, era para esa iglesia y también para nosotros. ¿Saben qué piensan muchos pensadores dispensacionalistas y es muy peligroso? Lo van a leer en libros y eso me parece que es jugar con fuego. Lo que ellos dicen es: cada iglesia representa una etapa de la iglesia a lo largo de la historia. Yo no sé si esto lo han oído. La iglesia de Filadelfia era la iglesia de la Reforma. La iglesia que estaba muerta era la iglesia dominada por el catolicismo. Y nosotros, la iglesia de los últimos tiempos, somos la Odisea. La iglesia que ahora tiene todo pero está ciega. ¿De dónde has sacado eso? ¿Y quién ha hecho el cálculo para decir hasta este año es Esmirna, hasta este año es Tiatira? Hermano, cuando coges la escritura y empiezas a suponer, corremos peligro. Hermano, déjame darte un consejo. Yo no sé si algunos están apuntados al curso que daremos de cómo interpretar las escrituras. Y una de las enseñanzas que vamos a dar te vas a sorprender. Y es la siguiente: lo que parezca más fácil es lo que quiere decir. Cuando cojas a alguien que digas: oye, pero esto dice esto, y tú simplemente dices que esto es esto porque dice esto, tan sencillo, me gusta más lo que aquel pastor porque dice: no, porque este cuerno es Rusia, y este cuerno es América, y este cuerno es Grecia, y este cuerno es Carlomagno. Y tú dices: madre mía, qué maquinón de predicador. Él ha visto en los cuernos a Carlomagno, ha visto a los 300 de la peli. A mí hay gente que me ha dicho: lo de las Torres Gemelas estaba en la Biblia. ¿En serio? Bin Laden estaba en la Biblia. No, y en este tiempo de pandemia, que he visto un montón de gente en Facebook: el coronavirus está profetizado, y cogen un texto profético, creo que era de Jeremías, que dice: y habrá un mal por todo el mundo, y entre paréntesis ponen virus. Cae una bomba en Siria y van a las escrituras. No, mira, aquí hay un versículo en Isaías: y Siria será reducido al polvo. Cada vez que cae una bomba en Siria, y ellos ya llevan 20.000 años poniendo ese versículo. Hermano, huye, te doy un consejo: huye de los pastores que te enseñan algo que solo ellos son capaces de ver. El Señor Jesús, el Espíritu de Dios, nos ha dado una palabra que tanto tú y yo la podemos entender. Cuando ellos leyeron este texto, no estuvieron especulando, entendieron lo que el Señor les decía. Y lo que dice ese texto es: os guardaré de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo para probar ¿a quién? Para probar a los que habitan sobre la tierra. Dice: ¿qué hará con ellos? Te guardaré. Dice: te quitaré. Dice: te arrancaré. Dice: te arrebataré. Dice: La palabra guardar, ¿a qué os suena?
a cuidar, ¿a qué más? Mira qué sencilla es la Biblia. Dice arrancar, arrebatar, quitar. ¿Qué habéis entendido? Cuidar, proteger. Pero vamos a ver Biblia para que veáis que esto está chulo, hermanos. Estamos aprendiendo juntos, me encanta. Juan 17:15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ay, pues yo pensaba que guardar significa que me iba a sacar y por eso no iba a estar. Pero ahí Jesús es claro, no los saques, guárdalos. Hechos 16:23. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los seguían en la cárcel, pero estaban. Ahora te pregunto, cuando yo pienso en la gran tribulación, pienso en un periodo duro, ¿verdad? Lo peor que puede pasar. Noé y su familia, ¿fueron quitados y arrebatados durante el diluvio o estuvieron protegidos durante el diluvio? El Señor nunca ha dicho en ninguno de esos textos te quitaré, pero ha dicho te guardaré. En ninguna parte de la Escritura dice que el pueblo de Dios no pasará momentos malos, pero dice que en todos Dios estará con ellos. Así que esos textos no justifican que la iglesia no pasará por la tribulación. Primero, creo que ese texto habla a la iglesia que fue escrito, pero si aún así lo quisiera aplicar a eso, ese texto dice que seremos guardados, no quitados. Así que ya sea que piense una cosa o piense la otra, ninguna me hace pensar que ese texto dice que me quitará de en medio de la tribulación, sino que me guardará en la hora de la prueba. El otro texto que usan para hablar mucho del arrebatamiento, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 53. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y hermanos, es que yo quiero que hoy lo veas claro, para decir, wow, todos estos años estaba viendo una cosa y no lo entendía y hoy lo veo claro. Mira qué dice, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio. Y ellos creen que habla del arrebatamiento. Mira qué dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Antes de seguir, no todos dormiremos. ¿Qué creéis por lo que ya habéis aprendido que se refiere? La muerte. Muy bien, es que vais a enseñarme hoy. No todos dormiremos significa que no todos moriremos. Si el Señor viene y estamos aquí, no moriremos, ¿no? Pero ¿qué dice? Pero todos seremos. ¿No dice arrebatados? ¿Raptados? ¿Qué dice? En las enseñanzas que dimos, ¿qué pasará en la segunda venida de Cristo con nuestro cuerpo? ¡Ey! ¿Recibiremos un cuerpo? ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando venga el Señor, os digo un misterio. No todos dormiréis, porque si Él viene y estáis, no dormiréis, no llegaréis a morir. Pero hay algo que tanto los muertos como vosotros tendréis en común. Todos seremos transformados. Ah, pero eso habla del arrebatamiento, porque ahí también resucitarán unos y nosotros. Vale, ¿tú crees que es del rapto? Sigamos leyendo. En un momento, ¿has visto? En un momento, en un abrir y cerrar, ¿has visto? En un parpadeo. ¿Pero qué lee ahora, campeón? Ay, que se me cayó mi teoría al suelo. A la final trompeta. A la final trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué final trompeta? Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado. Ahí está hablando de qué trompeta, la séptima, la última trompeta, lo que Pablo llama la final trompeta. Y dice
dice Apocalipsis que cuando esté para tocar esa trompeta, el misterio de Dios será... ¿Qué significa consumado? Se habrá acabado, tocará la final trompeta y todo estará... ¿Cuándo dice que seremos transformados? ¿A la final? ¿Y qué pasará al final? La segunda venida de Cristo. Ay, que no era el rapto. Y que estaba escrito lo que no querían que lo leyerais. Porque solo te leían hasta esa parte. Pero todos seremos transformados. Porque solo te leían 1 Tesalonicenses 4:17, porque seremos arrebatados. Pero no interesaba leer lo que había alrededor. Porque si leías lo de alrededor te preguntabas cosas. Oye, pero si esto era secreto, ¿cómo va a haber una trompeta? ¿Cómo va a ser con voz de arcángel? ¿Cómo va a ser con trompeta de Dios? ¿Y cómo va a ser a la final trompeta? Si me habéis dicho que las trompetas al final de todo es lo último y la iglesia en teoría ya no estará porque había sido arrebatada. Entonces, ¿de qué habla? De la segunda venida de Cristo. Y ahora voy a explicar una expresión que aparece en la Biblia y que siempre se refiere al final de todo, o al día del juicio, o al día de castigo, o al día de la segunda venida, y es la expresión el día del Señor. Solo hay otra manera en la que el día del Señor se usa, y es para referirse a cuando la iglesia a veces se reunía en el día del Señor, que era el primer día de la semana. Pero normalmente en la Escritura la expresión el día del Señor se refiere al día final. Mateo 24, 43, 44 dice: pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido que a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que pensáis vendrá, a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. La pregunta que nos debemos hacer es que ese día, el día en que vendrá el Hijo del Hombre, el día del Señor, ¿a qué se refiere? Porque ellos te dicen que ese ladrón, como ladrón en la noche, también, todo lo que es rápido y como ladrón es el rapto. Hermano, la expresión en un abrir y cerrar de ojos no significa, ya pasó. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del día del juicio, no significa, ¿cuántas horas tiene un día? ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Tú crees que el día del juicio son 24? Que alguien le va a decir al Señor, llevamos aquí 25. Era el día del juicio, no el día y medio. Tú entiendes que el día del juicio representa un momento en la historia, no que va a durar 24 horas. La expresión en un abrir y cerrar de ojos es una simple expresión que significa cuando menos te lo esperas, de repente. No significa que dura una micromilésima de segundo. Vamos a ver expresiones que hablan del día del Señor y vamos a ver a qué día se refiere. Empecemos por 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al versículo 14. Perdón, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón. ¿Qué día? El día del Señor vendrá como... Y ellos dicen que ese día que ha dicho Jesús que vendrá como ladrón es el rapto. Pedro dice que ese día, el día del Señor, vendrá como ladrón. O sea, es la misma expresión que usa Jesús. Entonces, si es la misma expresión que usa Jesús, es porque Pedro la ha escuchado de Jesús. Pedro sabe que Jesús, cuando hablaba del día del Señor, será como ladrón, y Pedro usa que sus discípulos las mismas palabras, es porque está hablando a los demás de lo que Jesús le habló a él. Pero ahora veremos si ese día es el rapto o es la segunda venida de Cristo. El día del Señor vendrá como ladrón, y ojo ahora, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán... Yo no sé si eso pasará después del rapto, porque eso en teoría pasa al final. Dice,
Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en la cual mora la justicia. Y ahora vamos a jugar a lo que me gusta, atar cabos con la Biblia. Tú ya lo sabes esto. ¿Cuándo serán los cielos nuevos y la nueva tierra? ¿Después del rapto? Después de la segunda venida de Cristo. Al final de todo esto, como dijimos, será quemado, purificado y recibiremos cielos nuevos y nueva tierra. Entonces ha dicho, el día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche, justo cuando eso pase, la tierra será quemada y nosotros recibiremos cielos nuevos y tierra nueva. ¿A cuándo se refiere? Segunda venida de Cristo. Así que entonces, si Pedro usa la misma expresión que su maestro, cuando Jesús dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿a qué se refiere Jesús? A la segunda venida de Cristo. Hermano, la Biblia es clara. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3. Ahora Pablo, mira qué expresión usa. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Juguemos a mi juego preferido con la Biblia cuando estudio, atar cabos. Pedro ha llamado el día del Señor, que viene como ladrón en la noche, al día final, justo antes de cielos nuevos y tierra nueva. Y usa la misma expresión que el maestro que tuvo, llamado Jesús, que también hablaba del día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche. Si Pedro usa la misma expresión, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? ¿Por qué Pablo, que aprendió de Pedro no, pero de Jesús, que usa la misma expresión que Pedro y Jesús, ahora va a referirse a otra cosa? ¿No crees que confundiría a los creyentes? Pero Pedro dice que el día del Señor es esto, ya, pero yo quiero decir que el día del Señor es otra cosa. No, ellos tienen que enseñar lo mismo. Si la expresión de Jesús significaba una cosa, la expresión de Pedro significaba una cosa, la misma, la expresión de Pablo se refiere a lo mismo. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como los dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Otro texto, Isaías 13, 9 al 11. He aquí, el día del Señor viene. Esto no es algo que anuncian los apóstoles solo, eso es algo que se lleva anunciando desde tiempos proféticos. He aquí, el día del Señor viene. ¿Y cómo viene ese día? Cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus... Se parece al mismo día que hablaba Pedro, ¿verdad? De quemar, destruir, ¿sí o no? Isaías está hablando del día de juicio, el día final. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán luz, se oscurecerá el sol al salir, la luna no irradiará su luz, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, también pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Día de juicio. ¿Y cómo lo ha llamado el día? Entonces, ¿por qué Pablo cuando dice el día del Señor vendrá como ladrón en la noche es el rapto y no ese día? Porque ahora a Pablo le apetece hablar al revés que el resto de la Biblia. No. Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. En el día final. Primera carta a los Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta, antes ha dicho que los resucitará en el día, ahora Pablo le dice a los Corintios que los va a sostener hasta el fin, hasta el día final. Dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
la misma expresión que se refiere para el día del Señor. Y ese es el día final, no el rapto. Segunda carta a Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Su venida. Va quedando claro, hermanos. Yo sé que a lo mejor es un poco chocante, porque lleváis años pensando una cosa y ahora de golpe se está cayendo al suelo el castillo teológico que teníais. Pero te digo, alégrate. Yo he pasado por eso, es súper duro. Es súper duro tener una base doctrinal formada y de golpe empezar a leer y que... Uy. Sobre todo porque a nadie le gusta pensar que ha estado engañado. Cuando yo pensaba que las lenguas de Hechos eran los Ramambaya, yo me asusté cuando seguí leyendo por mi cuenta y dije, uy, estos son idiomas. Yo pensaba que cuando pedíamos lenguas como de fuego era otra cosa y aquí estas lenguas como de fuego eran idiomas. Hermano, es doloroso cuando empiezas a descubrir cosas, pero luego es como un bálsamo. Porque ahora ya no vas a hablar diciendo, así dice mi pastor, eso es lo que me han enseñado. Ahora vas a decir, lo entiendo, lo puedo explicar. Hermano, yo he estado del otro lado. Yo cuando empecé a leer todos estos textos solito en casa y a estudiarlos con libros, a mí me dolía. A mí me pasó una cosa muy parecida a Sugel Michelén. Sugel Michelén cuenta, mira, Sugel Michelén dice que era tan dispensacionalista, ahí me siento identificado, que él llegaba a pensar prácticamente que si tú no creías en eso, no eras creyente. Y te voy a decir algo, hay personas que porque digo que no creo en un rapto pretribulacional, me llaman falso profeta. A mí hay gente que ha dicho, no vayáis a escuchar a Juan Manuel, que él enseña que el rapto no es antes, que pasaremos por la tribulación, tiene un espíritu de confusión. Pues yo era como Sugel yo lo vi cuando lo contaba en su testimonio en un vídeo, decía, y a mí me dieron un libro y yo dije, lo voy a leer, pero lo voy a leer para demostrar que está mal. Lo voy a leer y voy a poner notas en plan, está equivocado. Y Sugel dice, qué desastre cuando acabé el libro. Cuando yo leí ese libro, porque dije, no, si le ha pasado a Sugel, pues a lo mejor él no ha sido muy listo y yo sí que consigo desmontarlo. Cuando leí el mismo libro dije, ¿para qué narices me he metido en esto? Hermano, leí ese libro 3 veces seguidas, como diciendo, a ver, me he confundido, pero voy a volver y voy a orar para que el Señor me dé espíritu de sabiduría para poder tirar al suelo estas herejías. Y lo vuelvo a leer y dije, es que tiene mucho sentido. ¡Qué rabia! Ahí dije, una tercera vez. La tercera va la vencida. Si el Señor resucitó a la tercera, yo a la tercera desmonto el libro. No, hermano. A la tercera ya dije, ya no me peleo más. Es más fácil desmontar mis creencias que el libro. Y yo pensé, a lo mejor es un libro, voy a leer otros. Ay, ¿para qué me meto en eso? Pero lo que me pasó ahora es que antes de enseñar esto otra vez, porque hace tiempo teníamos un vídeo en YouTube de este tema, que lo quité porque fue muy criticado y en aquel momento me preocupaba mucho la opinión de las personas. Pero alguien fue listo porque me he dado cuenta que ese vídeo sigue en YouTube, porque alguien lo descargó y lo puso en su canal. No de esta iglesia, pero algún elemento por ahí lo hizo. Pero dije, si es mi convicción, ayer lo hablaba en las redes, el 80% de personas que siguen mi página son pentecostales. Yo pensé, a la que yo haga este estudio, los seguidores van. Pero luego pensé, ¿y acaso hacemos la página por seguidores? ¿Acaso nuestro foco es acumular seguidores? No, nuestro foco es predicar la verdad, y si el 80% van en contra de esa verdad y significa que se pierden y tenemos una página de 1000 personas, gloria a Dios, pero pondré lo que creo que dice la Escritura.
Y dije, voy a hacer otra vez esa enseñanza. Primero porque hay mucha gente que cuando la di en la iglesia no estaba. Ha venido mucha gente nueva. Y me gozo de cómo veo la iglesia. Parece un domingo. Porque da morbillo cuando son estos temas. Yo lo sé, uno ha dicho, hoy salgo de casa, esto tengo que escucharlo. Luego si digo, vamos a hablar de otra cosa, ya hoy me quedo, en casa estoy cansado. ¿Cómo sois, ¿Tú sabías que eso funciona en las redes? Uno cuando estudia marketing lo sabe. Dependiendo del título que pones a un vídeo, lo ve más gente o menos. Si yo pongo la doctrina de la segunda venida de Cristo, se ve un poco, pero digo, si pongo el falso rapto secreto de la iglesia, la gente, ¿cómo? Sois morbosos. Voy a inventarme títulos para que vengáis y luego diré, pues hoy vamos a hablar de otra cosa. Voy a hacerlo al revés, voy a hacer eso y de golpe diré, pues hoy hay culto de oración. A veces lo he pensado, hermanos. Llegaréis un martes y diré, hermanos, hoy me ha dado por cambiar los cultos. El jueves haremos el estudio, hoy vamos a hacer oración. O lo hago un domingo. Solo quiero decirte, hermano, que cuando nosotros vamos a mirar la palabra, lo peor que podemos hacer es ir con una idea preconcebida. Porque vamos a procurar que la palabra diga lo que mi idea quiere que diga. Pero debemos ser humildes para entender que somos muy pequeños y que la mayoría de los que estamos aquí somos muy nuevos en la fe y que tenemos mucho que aprender y que pueden habernos enseñado mal, no con malas intenciones. Ojo, no estoy diciendo que quien te enseñara eso era un falso profeta, no te estoy diciendo que quien te enseñara eso era un hereje, te estoy diciendo que era lo que aprendió, lo que cree como yo y lo enseñó con firmeza. Pero puede ser que estuviera en un error, como yo en muchas otras cosas, que solo sabré con el paso de los años. Pero necesitaba compartir esto, porque estábamos dando una serie de escatología, este tema es parte de la escatología. Y creo que es claro, si yo dijera, tengo dudas, no lo sé, no lo haría, pero hermanos, no lo habéis visto claro. La Biblia no se ha mostrado clara. Y yo solo espero que si eso sigue pasando a los nuevos encaminando por fe, que de golpe empezáis a escuchar cosas y dices, uy, esto me suena, dadle una oportunidad a lo que escucháis. Pero sed siempre como los bereanos, que dice la palabra que eran más nobles, y que iban a su casa y cotejaban en las escrituras si era verdad. No quiero que des por hecho que lo que aprendiste es correcto, y tampoco quiero que des por hecho que lo que estás aprendiendo es correcto. Quiero que todo lo que aprendas vayas a casa y lo cotejes con las escrituras. Debemos ser así. Seguimos con otra cosa sobre la venida de Cristo, el día de su venida. La Escritura nos enseña que Jesús regresará de la misma forma como se fue. Hechos 1, del 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Fue elevado mientras ellos miraban. ¿Ellos vieron irse a Jesús, sí o no? Lo vieron, ¿verdad? Ok, dice. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Su ascensión ha sido visible, su regreso será visible. Hebreos 9:28, que muchos atribuyen a Pablo, pero como Pablo en esta no se presenta, a mí no me gusta decir que Pablo escribió Hebreos, las otras se presentan, en esta no, entonces dejamos esto anónimo, aunque el lenguaje es muy paulino. Dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por
El autor está dejando claro que Jesús va a aparecer por segunda vez. Él no dice de algo que habrá en medio. En Hechos dice, así como se ha ido, volverá por segunda vez. Hebreos dice que volverá por segunda vez. ¿Por qué vamos a pensar que en medio vuelve a medias? Porque ves lo que ellos enseñan y lo que yo enseñaba y creía es que no, pero esta vez no es que vuelva. Se queda en las nubes, no llega a bajar, no pisa la tierra. En el arrebatamiento Jesús se queda en las nubes y en la segunda venida ya pisa físicamente. Uy, hermano, hay mucho. El problema que tú dices es que me gusta más el otro pensamiento porque es como más fantástico. Es como, no, primero vienen las nubes, nos lleva en secreto, luego volvemos con él montados en caballos blancos y ahí pisa la tierra. Es como, y tú dices, Juan Manuel, tú me estás presentando algo muy sencillo, que vamos a estar en la tierra, que la cosa se va a complicar hasta el final que venga. Solo tan simple. Yo lo veo tan simple. El problema es ese. Que el problema es cuando nosotros queremos una historia más complicada porque no puede ser que la Biblia sea tan sencilla. Sí puede ser. Sí puede ser. Nos pasa lo mismo con el Evangelio. A ver, Juan Manuel, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Arrepéntete y cree. A ver, no puede ser tan sencillo. Sí. No puede ser tan simple que una persona se salve. ¿Qué quieres que te dé? Es lo que dice la Escritura. No, pero no, tan fácil. Sí, es por gracia, arrepintiéndote mediante la fe en Cristo. Ya, pero algo que habrá que hacer luego, hay que mantenerse. Bueno, esos son resultados, pero la salvación viene por arrepentirse y creer. Yo no veo a Jesús diciéndole al malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, sí, hasta que te mueras te mantienes firme. A ver, Jesús, me apetece pecar, pero tampoco lo tengo fácil. Ahí Jesús le podría haber dicho, ya, pero hay mucha gente ahí abajo, puedes codiciar a alguien y pierdes tu salvación. Le dijo, te has arrepentido, has reconocido que eres un malhechor que merece estar ahí y me acabas de llamar rey porque has dicho, acuérdate cuando vengas en tu reino, has puesto tu fe en mí, entonces tienes los requisitos para ser salvo. Claro, yo estoy convencido que como el Señor lo declara salvo, si ese malhechor hubiera seguido vivo, se hubiera bautizado y hubiera crecido en santidad. Hubiera tenido fallos, caídas, errores, pero hubiera progresado en la fe y hubiera dejado de ser un malhechor, hubiera dejado de robar, quizá como Zaqueo hubiera ido a devolver lo que había quitado y hubiera vivido para la gloria de Dios. No le dio tiempo. El Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Vamos a otro punto. Ellos dicen que nosotros seremos quitados durante la gran tribulación, es decir, que la iglesia no estará en la tierra. Déjame decirte una pregunta. ¿Cómo llama Pablo a los creyentes muchas veces? Santos. Mira qué rápido lo hay relacionado. Está ahí. Yo no sabía que Diego ya había pasado la diapositiva. Clara, eso no vale. Pablo nos llama santos, ¿verdad? Muchas veces. Pero mire qué pasa, ellos dicen que los santos no estaremos, ¿no? Porque Pablo se refiere a los santos como la iglesia, los creyentes. Y en teoría hemos sido arrebatados y no estaremos. Pero mira qué pasa en Apocalipsis 13:7. Se le concedió hacer guerra, ¿a quién? En ese texto habla de la bestia que sube del mar. Y dice, se le concedió, ¿qué significa conceder? Permitir. ¿No ves? Es que es simple. Yo tengo que escuchar a Juan Manuel que sabe mucho. No, lo que tú la lees rápido, porque si lees despacio la vas a entender. Y a mí me gusta eso, hermano, demostrarte que tú también puedes aprender solo en casa. Ahora estás viendo cosas que te están haciendo pensar, oye, pues la voy a leer en casa despacito y aprender un montón. Pues sí. Se le concedió hacer guerra contra, pero no era que no estaban. Pues ¿sabes qué dicen? Que esos santos son los malos creyentes, los que no estaban firmes y se quedaron castigados en la tribulación. No, tú rebuscas mucho para justificar tu ideita. Los santos son creyentes, no malos creyentes, medios creyentes, los 3/4 creyentes, son los creyentes. Y el texto claramente dice que a esa bestia se le concedió hacer guerra contra los santos, y aunque no os guste lo que dice después, está escrito, y vencerlos.
¿Cómo que nos va a matar la bestia? Dios se complace en la muerte de los santos. Eso está en la Escritura. ¿Cómo? No me gusta. Mi Dios es un Dios de amor, nunca haría sufrir a un hijo. Yo no quiero creer como ese sinvergüenza de Juan Manuel que hace pensar a la gente que Dios, que es mi Padre, nos va a hacer pasar por lo peor. ¿Ves a decírselo a los que fueron quemados en una olla hirviendo en el Coliseo? ¿Ves a decírselo a los que fueron comidos vivos por leones en el Coliseo? ¿Ves a decírselo a los apóstoles? No, tú eres el ojito derecho. A ti, a la mínima que llega un poquito de dolor, te quita de en medio. No, yo echo fuera todo sufrimiento. No, hermano. Porque a vosotros se os ha dado no solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Pablo dice, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Hermano, toda la Biblia habla de que el creyente va a sufrir. Va a sufrir. Se les concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Por qué voy a pensar que esos santos son malos creyentes o creyentes que se han convertido en el tiempo de tribulación? No, es la iglesia que va a estar ahí. Y en ese momento la iglesia será perseguida y muchos morirán. Porque todas las otras veces que la Biblia habla de los santos, en el mismo libro de Apocalipsis se refiere a los creyentes. 3 referencias rápido. Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los creyentes. Apocalipsis 17:6. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Apocalipsis 13:10. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada, espada de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y esos santos, algunos, van a morir a espada. Dice, y ahí está la perseverancia y la fe de los santos. Es muy fácil perseverar en la fe cuando todo va bien, hermano. Ahí se verá de qué pasta están hechos los creyentes. Hermano, es muy fácil ser creyente en España en el año 2020. Pero no era fácil ser creyente en España hace 100 años. No era fácil ser creyente en España en los tiempos de la Inquisición. A ti, como te ha tocado un tiempo que parece de mucha gracia, te cuesta pensar que Dios permite que su pueblo lo pase mal. Pero si tú fueras simplemente un mes de misionero a la India o a Corea, te darías cuenta que hay creyentes que ya lo están pasando francamente mal. No puedes ver la vida del creyente con los ojos de tu cultura y tu sociedad actual. Mira la historia y verás que creyentes a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo lo pasan mal y a día de hoy también. Lo que pasa que es mejor que en el Canal 4 digan un policía blanco ha apaleado a un chico negro inocente, solo robaba, solo hacía esto, pero nada justifica la muerte de aquel hombre. Luego un chico negro apalea a un chico blanco en la calle para quitarle el iPhone y no salen las noticias. Y mucho menos, ¿sabes qué va a salir en las noticias? Cura viola niño. Pero nunca saldrán las noticias, jóvenes skins fascistas apalean a cura. Va a salir en las noticias manifestación de fanáticos religiosos en contra de los feministas. Pero nunca saldrán en las noticias 5 feministas pegan a un creyente. Porque el cristianismo siempre va a ser la oveja negra de la historia. Y los ojitos derechos de la historia van a ser el movimiento LGTB, el feminismo, Black Lives Matter y estas chorradas. Porque en Nigeria se queman iglesias a día de hoy.
En Nigeria llega gente musulmana con metralletas, se carga a 60 creyentes y no salen las noticias. ¿Y sabes por qué no va a salir? Porque es mejor decirle al mundo que seguimos siendo los culpables de cada guerra, que seguimos siendo los culpables del odio, que seguimos siendo los culpables de la discriminación y que seguimos siendo los que quieren que mueran los homosexuales, que quieren que mueran las feministas. Es mejor meterle eso al mundo en la cabeza para ir preparando terreno y cuando llegue el anticristo ya esté todo el mundo convencido de que nos tienen que odiar porque somos lo que sobra en este mundo para que haya paz. Y ya está en proceso. Solo hay que ver la tele. Solo hay que ver la tele. Si tú hoy sales a la calle y te pegan una paliza por evangelizar, no saldrás en las noticias. Pero si salimos 3 con una cruz colgada en el cuello y pegamos por lo que sea a cualquiera, saldremos en las noticias con un titular en plan: fanáticos religiosos cristianos pegan a chico por ser gay. Y el cristianismo de verdad nunca justifica la violencia. Voy a ser honesto, si un creyente insulta al gay, a la lesbiana, al homosexual, al de otra raza, cultura o religión, se debería hacer mirar su cristianismo. Eso no es cristianismo. Un creyente no insulta, pero no es que no insulte al gay, es que el creyente no tiene que insultar ni al gay ni al hetero, ni al blanco, ni al rojo, ni al amarillo, ni al verde. El cristiano no insulta. El cristiano no pega, el cristiano pone la otra mejilla, el cristiano no humilla, es humillado, el cristiano no pisa, se deja pisar, el cristiano no odia, ama a los que le odian, el cristiano no maldice, bendice a los que le persiguen. Pero que tengamos malos representantes no significa que eso sea cristianismo. Cuando yo veo en las noticias, grupos cristianos han hecho eso, yo pienso, no son cristianos. Otra cosa importante, Jesús enseña que la recogida de los santos no será secreta ni silenciosa. Mateo 24:31, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus... mira, esa palabra no les gusta tanto. Reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Pero lo hará con una gran... El día que Jesús mande a sus ángeles a llevarse a sus escogidos, ¿será secreto? Será con una gran trompeta. Y termino con un texto, porque tengo 2, pero tengo 10 minutos. Así que voy a terminar con un texto muy largo, 41 versículos. Listos, agárrense, que vamos. Porque tenía también un tema de Daniel y me gustaba mucho, porque era muy interesante, porque creo que atribuyen la profecía de Daniel en una parte que habla del Mesías y ellos, muchos, el dispensacionalismo, se le atribuye al anticristo. Y eso sí que me preocupa, que una profecía que creo verdaderamente que habla del Mesías, ellos dicen que habla del anticristo, y eso, hermano, ya es... Pero me voy a cuidar porque me estoy preparando para traer una serie de enseñanzas que son 4 sobre las 70 semanas de Daniel. He pensado que como había mucha gente nueva, no era bueno dar cosas, como yo digo, chicha fuerte. Pero ¿saben qué? Siempre llega gente nueva y nunca veo el momento de darla y digo, lo voy a dar, y luego ya daremos fundamentos más. Pero ya toca empezar a dar ciertas cosas que son más complejas. Así que vendrá, tranquilos que vendrán. Lo he dicho porque así sé que vendrán todos otra vez. Mateo 24, versículos 3 al 44, lo conocemos como el sermón escatológico de Jesús, porque es Jesús hablando de cómo serán las últimas cosas. No me voy a entretener mucho, simplemente lo voy a leer para finalizar y decirles de lo que creo que está hablando. Solo les quiero dar una imagen de cómo leer este texto. El Señor Jesús habla de cómo se darán las últimas cosas. Llega como al final y vuelve a empezar. Y llega como al final y vuelve a empezar. El capítulo 24 no es progresivo. Habla de un mismo evento, pero lo divide en secciones. Vamos a ver, versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo.
¿Qué le han preguntado a los discípulos? ¿Cuándo será el qué? Ellos quieren saber dos cosas. Dos cosas le han preguntado. ¿Qué cosas? Tu regreso, ¿verdad? Segunda venida. ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será la consumación de los siglos? O sea, tu venida y el final de las cosas. Todo pasará al final. Los discípulos le preguntan a Jesús, dinos cuándo pasará esto, cuándo terminará todo, cuándo vendrás y se acabará la historia. Y Jesús responde. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Jesús ya empieza a decir detalles de cómo serán las cosas. Cuidado, van a venir muchos falsos cristos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Habrán guerras y rumores de guerra. Pero dice, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que esto suceda, pero todavía vais a ver cómo es sencillo al final. Jesús, ¿qué ha dicho hasta entonces? Que vendrán falsos cristos, guerras y rumores de guerra. Pero Jesús les ha dicho algo, cuidado porque todavía, ok, esos son el principio, ¿verdad? Seguimos leyendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, en diferentes lugares habrá hambre y terremoto. ¿Ahora qué ha dicho que va a pasar? Nación contra nación, reino contra reino. Eso ya está pasando, pero te digo una cosa, ¿eso lleva pasando cuándo? Solo hace 100 años que hay guerras en el mundo. Desde que Jesús subió, el mundo está así. ¿Cuándo crees que han habido hambres? Ahora hay hambre en África. Siempre ha habido hambruna. ¿Cuándo crees que han habido terremotos? No, los terremotos empezaron a aparecer en el mundo en el año 1920. No, siempre han habido. ¿Pero qué dice Jesús? Mira qué dice. Pero todo esto es el comienzo de dolores. ¿Y cuánto llevamos con esos dolores? Hasta hoy. Sigue hablando. Entonces os entregarán ¿a quién está hablando? ¿A quién está hablando? A sus creyentes, ¿verdad? A sus discípulos. ¿Y a qué van a ser entregados ellos? Los creyentes especialmente. A tribulación. Ah, no, es que no iba. Bueno, da igual. Vamos. Y os. Ay, ay. Ay, la burbuja protectora. Os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones. Según el dispensacionalismo, la iglesia será arrebatada, entonces saldrá el anticristo, convencerá a todo el mundo de que somos lo peor de la tierra y todas las naciones nos odiarán hasta el punto que nos tendremos que exiliar porque nos querrán matar y no podremos comprar, no podremos vender, a no ser que nos pongamos la marca de la bestia y entonces tengamos que sucumbir. Pero si nos ponemos la marca de la bestia ya no habrá salvación para nosotros. Pero Jesús está diciendo que os van a odiar a todos antes de su venida. No ha dicho, seréis librados de que os odien, seréis librados de que os maten, seréis librados de la tribulación. Dice, no, hijos míos, os van a odiar todas las naciones. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y se levantarán falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En medio del dolor, de la persecución, del odio, de que muchos mueran, una de las marcas del verdadero creyente es que va a perseverar hasta el fin. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá. Jesús les ha dicho todo lo que va a pasar y entonces vendrá. No les dice que por medio se los va a llevar, que por medio los va a arrebatar, que por medio los va a quitar. No, Él ha dicho, esto va a pasar, estaréis ahí, os van a odiar, a muchos matarán, os traicionarán, harán cosas, se predicará en todo el mundo y entonces vendrá el fin. En ningún momento habla de un rapto. Todo eso lo pasará la iglesia.
Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que están encinta y de las que están criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El tiempo de la gran tribulación, como no habrá jamás, y lo hablamos en los otros vídeos, en las otras enseñanzas, de que la tribulación se iba a intensificar hasta llegar a lo peor, dice que eso deberá ser acortado por causa de los escogidos. ¿Por qué? Porque estarán ahí. Y dice que si no lo acorto, es tan pesado que no aguantarán. Pero como mis escogidos estarán ahí en ese momento, como no ha habido otro, lo acortaré por ellos, porque si no, no aguantarán. Mira si va a ser duro lo que pasará. Claro que es difícil pensar, oye, nadie quiere entonces que eso nos llegue a nosotros, porque lo que describe es complicado. Estábamos cómodos aquí en Barcelona, pero yo no quiero llegar a eso. A quien le toque, el Señor mostrará su gracia. Mira que sigue diciendo. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, a uno de los escogidos. Mira lo que dice, no dice para engañar a los escogidos, para engañar aún si fuera posible, engañaría a los escogidos, pero los escogidos no serán engañados. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis, o mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué hemos dicho que era esa venida? La segunda venida de Cristo. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes con poder y gloria. Verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes con poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, está hablando de la segunda venida, ¿verdad? De aquel día, la hora y el día nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, sino el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que el día de la venida del hombre, ¿quién lo sabe el día? Pero si la venida del Hijo del Hombre es la segunda venida de Cristo, y son 7 años después del arrebatamiento de la iglesia secreto, yo entonces sí sé cuándo será la segunda venida. Hermano, si yo soy dispensacionalista y creo en el rapto, en el momento que seamos arrebatados, yo calculo 7 años y sé que Cristo viene. ¿Sí o no? Porque según ellos pasarán 7 años y será la segunda venida de Cristo. Entonces, para ellos lo que es misterioso es el rapto, pero la segunda venida de Cristo es calculable, porque dicen que es al final de 7 años. Vale, a lo mejor no sabes el día, el mes, la hora, pero en ese año ya sabes, este año cae, llevamos 7. No tiene sentido, hermanos. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre, repito, ¿de qué hablaba? La segunda venida de Cristo. ¿Y qué dice?
Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Ellos hablan del rapto, pero ¿de qué estaba hablando? De la segunda venida de Cristo. Por tanto, velad, porque no sabéis el día en que vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Espero y deseo que con la enseñanza de hoy hayan entendido que la iglesia será arrebatada después de la tribulación, que pasaremos los peores momentos de esta tierra y que ese arrebatamiento se dará en la segunda venida de Cristo, que es de lo que Pablo, Pedro, Isaías y el propio Señor Jesús habla en todas sus palabras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra infalible, perfecta, bendita y preciosa, que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento a tu verdad. Sabemos que estos textos son difíciles y complejos, pero te agradecemos porque a través de tu palabra también traes luz y nos haces entender muchas cosas que antes no entendíamos. Sigue enseñándonos cada día, sigue trayendo más y más entendimiento a nuestra vida y sigue edificando a tu iglesia, no a través de los hombres, pero a través de tu palabra. Llévanos con bien a casa, acompáñanos a nuestros hogares, guíanos junto a nuestras familias. Te pido, Señor, que cuides a mis hermanos y que mañana puedan tener un día de paz y que puedan vivirlo para tu gloria. Y te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Señor.